Bienvenidos a este espacio de transmisión y conocimiento Alter Ego, Finanzas y otras hierbas. El día de hoy les tenemos algo muy especial. La voz juega un papel importante y se puede hacer un modelo de negocio a través de enseñar a usar la voz. Claro que se puede. El día de hoy les traemos algo poco habitual. Creo que es una gran enseñanza para todos. Vamos a hablar con una persona muy especial, con la licenciada Sara Fernández de la Academia Otto Salamanca. Bienvenida, Sara. Muchas gracias, Álvaro, por esta invitación a este tu programa, que es una oportunidad para dar a conocer estas cosas que nosotros estamos haciendo a favor de muchas personas en El Salvador. Gracias, Sara. Y en Latinoamérica. Sí. Mira, te voy a explicar. En realidad, yo los conocí a ustedes por unos anuncios que vi en Facebook y me llamó mucho la atención algunas cosas de las que hacen. Qué bueno que pudiste venir. Nosotros tenemos como un protocolo inicial que el invitado o invitada viene y se presenta. ¿Se presenta por qué? Porque sabe mejor describirse y en un par de minutos, 2-3 minutos se presenta un poco y termina también hablando de tu estudio, qué relación tiene con los temas que vamos a tocar y con la academia, con el doblaje, con la locución, con eso. O sea, cómo está relacionado con eso, ¿verdad? Adelante. Bueno, como ya decías, mi nombre es Sara Fernández. Mi origen es de San Miguel. Okay. Nací en San Miguel. A los 18 años pues me vine a San Salvador a estudiar licenciatura en periodismo. Me gradué, me casé, tengo 2 hijos adultos. Okay. Trabajé en el periodismo, en la locución también, en radio, estuve un tiempo, pero mi mayor desempeño laboral lo tuve en la parte de la comunicación corporativa o institucional. Okay. Y esa experiencia es la que he puesto a disposición de la Academia Otto Salamanca, okay, que también de la que soy directora de comunicaciones y a la vez soy parte de los dueños, ¿verdad? Del grupo empresarial, de los propietarios del negocio, ¿verdad? Entonces sí, esa es parte de mi historia y aquí estamos. Ok, bienvenida, Sara. Una pregunta, veamos, tal vez el tema para muchos es muy desconocido. A mí me gustaría saber un poquito, antes de empezar el detalle, ¿qué servicios son los que da la academia, verdad? Sí, la academia, su principal servicio es la enseñanza. La enseñanza en el uso y la formación de la voz para locutar y para hacer doblaje. Ese es nuestro principal servicio, ¿verdad? Y dentro de ese servicio nosotros llevamos como un elemento fundamental empoderar a nuestros talentos, ¿verdad? Con su voz, hacerlos sentir seguros, descubrir todo su potencial y que ellos posteriormente se conviertan en emprendedores de la voz. Ok. Comencemos por lo que yo creo que es más fácil, la locución. ¿Qué es la locución como para un término que nos pueda entender así la gente que nos está viendo, así en un término simple? Es bien sencillo, es el utilizar la voz para algo, ¿verdad? Para un texto, para un comercial, para un documental, para leer noticias, para todo lo que usted se pueda imaginar, eso es locutar. Lleva cierto sentido de interpretación la locución, pero no es igual que el doblaje. O sea, es prácticamente saber utilizar la voz. Solo para entender, ¿una persona que sale en radio es un locutor? Sí. Ok, aunque no esté leyendo, sino que esté hablando. Pero necesita tener algún dominio de la voz para pasar tanto tiempo, para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Claro, me imagino. Tiene que prepararse porque primero debe de cuidar sus cuerdas vocales. Un verdadero locutor, un buen locutor, cuida su aparato fonador.
esa es una de las cosas elementales, ¿verdad? Es como dicen su machete realmente, claro, o sea, de eso si vive, no ¿verdad? Tiene su aparato fonador. ¿Y cómo se cuidan las cuerdas vocales? Hay muchos ejercicios, muchos ejercicios, desde lo que debes de tomar en la mañana, hacer ejercicios vocales por la mañana incluso, dedicar 5 o 10 minutos a hacer algún ejercicio vocal, mover, gesticular tu cara, alguna cantadita en el baño, algo así. Sí, todo eso. Y la otra cualidad que debe de tener el locutor es saber expresarse, ¿verdad? No tenerle tanto miedo al micrófono, aunque yo pienso de que siempre es bueno tenerle miedo al micrófono, porque al tenerle miedo, nosotros como que nos llenamos de energía, ¿verdad? Y somos más espontáneos también. Claro. Entonces, no somos como tan cuadrados ante el micrófono. Mira, una pregunta. Para ser locutor digamos, o tomar una clase de locución, ¿hay alguna edad mínima en la cual se pueda entrar? O sea, es decir, y máxima también, pregunta, ¿alguien de 10, 12, 13, 14 años podría tomar clases de locución? ¿Alguien de 60, 65 podría tomar? ¿Hay alguna edad para eso? No hay una edad, claro, ¿verdad? Se puede comenzar de los 6 en adelante, que el chico o la chica ya pueda leer, atienda indicaciones, etcétera. Porque el mundo de la locución es grande, el mundo de la locución va desde niños, o sea, hay niños conduciendo programas, hay niños en cuestiones de YouTube, en videojuegos. Lo que la gente no sabe es que ellos, para hacerlo bien, realmente deben prepararse. Claro, no es así nada no más, es ¿verdad? así. Muchos nacen con el talento, pero no hay que desarrollarlo. Sara, ahora lo que a mí más me llama la atención, el doblaje. ¿Qué es el doblaje? El doblaje es sustituir prácticamente la voz del actor original por otra voz en otro idioma. Así de sencillo es. No es una traducción de lo que dice el actor, supongamos en inglés, traducirlo exactamente palabra por palabra en español. No es exactamente así. Lo que sucede es que el doblaje es toda una cadena de trabajo que llega a una productora. Nosotros no hacemos eso, pero sí conocemos un poco del proceso, ¿verdad? Porque nosotros somos una institución de enseñanza. Pero sí les tenemos que mostrar a nuestros alumnos cómo es el proceso de producción. Pero sí llegan a las productoras, llegan las películas, las series, los animes, etcétera. Y cuando llegan, pues hay que hacer las traducciones. Claro. Pero las traducciones deben de ir acompañadas con una adaptación a la, como le llaman, es una herramienta, es una técnica que se le llama lip sync, que la traducción debe de coincidir con el movimiento de los labios que hace el actor, porque si esa traducción se ve descoordinada, la gente ya empieza a cuestionar. Yo me recuerdo que cuando estaba pequeña yo veía esos errores. Yo siempre fui muy observadora. A mí la comunicación me ha encantado desde chiquita. Entonces observaba esos errores en el doblaje, porque veía que como que el doblador, ¿verdad? En ese entonces yo le decía el locutor, pero era el doblador, iba por un lado y el actor, la voz del actor principal por otro, entonces no me pegaba. Entonces yo siempre bien curiosa y decía, qué raro esto. Entonces son cosas, ¿verdad? Después lo fueron como depurando y hoy pues los guiones son adaptados de tal manera que sincronicen el labial, ¿verdad? Sí, claro, con lo que se está diciendo. Mira, Sara, una parte también es lo que se dice y otra cosa también que me imagino que en el doblaje es bien importante es la emoción, o sea, el sentimiento que dice cada palabra, porque no es lo mismo decir el poder de la voz que tiene todo ser humano, así que el poder de la voz que tiene, o sea, esa emoción que alguien da en inglés, francés, cualquier, trasladarla, digamos, en el mismo orden, con otras palabras, pero que la emoción se mantenga, debe ser algo complicado, pero imagino
que hay técnicas para eso también. Claro, ¿verdad? que sí. La academia tiene dentro de su pensum, digamos, el tema de la actuación de la voz. Es una de las columnas vertebrales de la academia. O sea, nosotros no estamos sacando talentos de voz sin que sientan, sin que se emocionen, sin que al leer un texto lo vivan. Entonces esa es la idea. Nosotros, por eso Otto lo dice muy bien porque el doblaje es el doctorado de la locución. ¿Por qué razón? Porque si usted puede hacer doblaje, puede hacer todo. Puede hacer todo. Usted puede hacer un audiolibro si usted sabe doblaje. ¿Por qué? Porque ya sabe interpretar. Cuando usted lea un audiolibro o un libro y lo contraten para un audiolibro, usted va a poder interpretar los personajes de ese libro. Sí, porque hay que meterle emoción. Hay que meterle la emoción. Correcto, sí, y entonces se trabaja mucho la parte de la emoción y se construye desde el ser. Eso es bien importante porque los alumnos inician conociéndose a ellos mismos, conociéndose sus emociones. Y es increíble, pero los salvadoreños les cuesta expresar sus emociones. Una y otra, te voy a decir, creo que tenemos problemas para leer también un y poco, para ¿verdad? La lectura, sí. Entonces, cuesta sacarles las emociones y llevan un proceso. Eso es lo bonito, eso es del encanto que tiene la academia y de lo que la gente se enamora. Ese encanto de que uno se termina conociendo y dice, uy, o sea, yo soy duro por esto, ¿verdad? A mí me cuesta expresar este sentimiento o esta emoción por esta y esta razón. Y entonces se van conociendo y luego administrando sus emociones, y ya cuando les toca comenzar a leer algún texto, ya le van sacando, ¿verdad? Y los maestros van retroalimentando. Eso es lo importante también, porque los maestros van retroalimentando y diciéndole, mira, te faltó ponerle aquí emoción a esto. La emoción de la tristeza no la veo acá. Sí. Lo estás leyendo bien. Una cosa es leer bien. Para leer bien hay un montón de gente que lee bien. Pero emocionar, si tú no te emocionas, no vas a emocionar a nadie. Pero realmente me da la impresión que aparte de decirlo, como que tenés que actuarlo, aunque no te estén viendo, ¿verdad? Porque si no, es imposible sentir la tristeza. Ejemplo, si alguien dice una oración triste y la lee normal, aunque tenga muy buena voz, no tiene sentido. Tiene que sentir la tristeza para que salga el tono de voz triste. ¿Es correcto eso? Sí, por ahí anda. Tiene que estar como actuando aunque no lo vean, ¿verdad? Sí. Literalmente. Fíjate que nosotros tenemos, nosotros le hemos puesto, porque es un método, actores 24/7. Porque el ser humano está actuando todo el tiempo. Claro. Entonces, si yo vengo a esta entrevista, yo me preparo. Soy una actriz. Así es. Yo decido cómo afrontar mi escenario, yo decido cómo afrontar mi rol, mi papel que voy a desempeñar en determinado momento. Cómo te mueves, cómo te expresas, todas las cosas que dices al momento de estar hablando, ¿estoy correcto? Eso. Entonces, nosotros le llamamos a ese método actores 24/7, porque todos estamos actuando y debemos tener esa como certeza de que cada día nosotros, y cuando nos paramos ante un micrófono, debemos de ser eso, pues actuar, ¿verdad? Sentirnos, vivir, recordar esas emociones que nos hacen, que nos trasladan a un montón de recuerdos, a tantas cosas bonitas, ¿verdad? Entonces, eso es, creo yo, una de la sangre de la academia, la actuación. De acuerdo. Jóvenes, ya ven, le estamos trayendo un tema sumamente interesante. Es un negocio, es enseñanza de cómo utilizar la voz, de cómo expresiones, cómo pausar. Es una enseñanza de un montón de condiciones que a veces uno no las ve, solo ve que suceden en la cámara y no se imagina todo lo que hay que prepararse para eso. Estamos con Sara Fernández, vamos a ir a un espacio. Por favor, aquellos que no se han suscrito todavía, es tiempo de hacerlo. Denle like, compartir en este momento. No se levanten porque seguimos en un ratito muy corto.
Un espacio para que hablemos relajados pero serios. Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos, estamos de regreso en Alter Ego, Finanzas y otras hierbas. Estamos platicando con la licenciada Sara Fernández sobre la voz. La voz es algo muy importante, se puede desarrollar. Sara es parte de una academia que se dedica a eso y estamos conversando precisamente sobre locución, doblaje, y ahorita vamos a entrar en la academia. Sara, cuéntame. ¿Cómo está compuesta la academia? Digo, esa enseñanza, me imagino que hay maestros, hay alumnos, no sé si eso es presencial, virtual, es una mezcla. Yo me voy a adelantar en algo, digamos, a veces, como venimos de un aspecto presencial, algunos todavía tienen dificultades en manejar este concepto virtual. Cuéntanos, ¿cómo funciona la academia? Digamos, ya sabemos más o menos qué servicios da, pero un poco cómo lo dan, dónde están los profesores, son todos salvadoreños. Ustedes, me imagino, son salvadoreños, pero los profesores, ¿cómo funciona eso, verdad? Sí, bueno, inicialmente la academia, nace en el 2016, como ya decía, como una iniciativa de dos familias, ¿verdad? De mi familia, a partir de mi esposo, porque yo estaba trabajando en una institución de gobierno. Él se enrola con Otto en esta aventura del doblaje y de la locución en el 2016 y se crea de manera presencial. Okay. Pero antes de eso, quizás comentarte que la academia fue itinerante. O sea, comenzó dando clases, Otto, mi esposo, dando clases en departamentos departamentos del país, ¿verdad? Okay. O universidades okay, que le solicitaban los cursos. Se fue viendo que a la gente le gustaba mucho el tema del doblaje. Y entonces un día me dice mi esposo, mira, fíjate que creo que vamos a tener que dar el salto, me dijo, de rentar un local. Y lo rentaron y todo, ¿verdad? Luego, pues con la pandemia, como ya creo que te lo había comentado anteriormente, con el tema de la pandemia se cierra la academia. Se cierra la academia y justamente coincide conmigo, con una situación mía, porque yo había renunciado a mi trabajo de 23 años sí, en el gobierno, donde yo ejercía como en una jefatura de comunicaciones, haciendo lo que hago ahora en la academia, ¿verdad? Claro. Entonces, porque yo renuncio para apostarle a la academia también y además porque quería otros rumbos, ¿verdad? En mi vida. Entonces... ¿Cuántos alumnos tenían en ese momento? En ese momento teníamos unos 100 alumnos. 100 alumnos. 100 alumnos. Bastante, sí. Bastante. Regados en el país, digamos. No, cuando ya la hacemos presencial, como ya se hace aquí en San Salvador, esos eran los que teníamos aquí adentro, ¿verdad? En San Salvador. Ya okay, la academia deja de ser itinerante y tiene su local. Eran, digamos, de aquí, de San Salvador, prácticamente. De San Salvador. La mayoría. La mayoría, pero fíjate, es bien curioso, mucha gente también de Santa Ana, hasta de San Miguel tuvimos del alumnos. Interior venía también. De Usulután, como las clases las dábamos los sábados, entonces venía gente de fuera de San Salvador. Y bueno, ya cuando nos cae la pandemia, ni modo, a cerrar, no quedó de otra. Y tuvimos que adelantar y hacer que los pasos se agigantaran, porque dentro de nuestro modelo de negocio sí estaba la parte de internacionalizar la academia. Pero no le habíamos encontrado cómo lo íbamos a hacer, pero la pandemia, como dicen, cuando hay crisis, ¿verdad? También se dan las oportunidades. Como cuando no sabes nadar y te avientan al agua, ¿verdad? O te mueves o te ahogas, ¿verdad? Te avientan y te volvés completamente creativo. Sí, sí. O sea, se te generan miles y una formas de sobrevivencia, ¿verdad? Entonces,
Fue ahí cuando nace la academia ya de manera virtual y bueno, gracias a Dios la academia ahora pues tiene más o menos 2.500 alumnos que ha formado. ¿Cuántos? 2.500 alumnos. O sea, gran salto. Pero una pregunta, en el momento en que nació virtual, ¿cómo lo recibió la gente? ¿Lo recibió mejor? O sea, es increíble la pandemia. Nosotros no nos esperábamos que la gente íbamos a caerle al pelo a la gente con nuestro curso, porque la gente estaba esperando, se quedó adentro de sus casas, ¿verdad? Se quedó en sus casas. ¿Qué tenía que hacer la gente? O trabajaba desde casa, pero tenía espacio para aprender también desde casa. Entonces, aprender a través de nuestros cursos era una forma también de obtener ingresos extras para la gente, porque una formación como esa te permite obtener ingresos. Claro. Y bueno, nuestra filosofía desde la pandemia, y creo que la vamos a seguir sosteniendo por lo que falte de la academia, que sabemos que van a ser muchos años, es apostarle a la tecnología, apostarle a que se puede trabajar desde casa, a que se puede hacer una carrera de doblaje o de locución desde casa. Ahora, una pregunta, ¿eran 100? Pasó a 2.500. Sí. Los profesores imagino que también tuvieron que incrementar, ¿verdad? Claro. O sea, porque por pura así aritmética simple, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos profesores tenían en ese entonces? ¿Cuando tenían 100? Eran como 2. ¿Cuántos? 2. ¿Y hoy cuántos tienen? Hoy tenemos, pues no sé cuántos, quizás unos 10, 15 por ahí. Pregunta, ¿dónde están? Porque ellos también están en sus casas. Es una pregunta. ¿O ustedes los reúnen en algún lugar para ir a hacer la grabación o hacer la clase? Eso es lo curioso. ¿Cómo funciona eso? Eso es lo curioso. Esta nueva normalidad nos dio la oportunidad de conocer a tantas personas fuera de nuestro país que se dedican al doblaje. Algunos son alumnos nuestros que comenzaron con nosotros. Tenemos gente de Ecuador, maestros de Ecuador, tenemos maestros de México, tenemos maestros de Colombia, de Dominicana, tenemos, quiero recordar, de Guatemala también. Hoy estamos formando a una generación también de directores, porque no es lo mismo, que son los que dirigen a los chicos en sus prácticas desde casa, o sea, con un software, porque nosotros les entregamos los softwares, les enseñamos a cómo hacer uso de esos software para poder crear sus demos, para poder crear sus trabajos de doblaje. Una pregunta, ¿y hay que tener algún equipo especial, digamos, si yo quiero entrar a aprender algo, ¿qué es lo básico mínimo que necesito para poder recibir unas clases? Para recibir las clases, básicamente es la computadora o un teléfono. ¿En teléfono también se puede? Sí, claro. Perfectísimo, perfectísimo. Ya cuando tú quieres ya lanzarte ya como a trabajar de eso, se te ayuda, se te asesora cómo montar tu home studio. Pregunta, ¿y recomiendan, por ejemplo, esa es una consulta, ¿verdad? Que lo hagan mediante audífonos o algo así? Porque me imagino que estarlo escuchando, digamos, de lejos, puede no escucharse bien alguna fonética. No sé si hay alguna recomendación que tengan, así como aunque sea algunos audífonos, para que se escuche claramente algunas condiciones. Así es, todo. O sea, nosotros tenemos toda una, ¿qué le podríamos decir? Especificaciones para el tema de clases es mucho más abierto, es mucho más fácil, es más sencillo. Les enseñamos las técnicas, les enseñamos los software, aprenden a utilizar los software, aprenden a utilizar su voz, aprenden a actuar con su voz, a interpretar diferentes formatos de la voz, que no solamente es el doblaje, es audiolibros, radiocuentos. Y le revisan, eso suena, le revisan la cara, el movimiento de cara cuando están, no, solo es la pura voz. Sí. Ok, ¿qué hacen ellos atrás para que salga esa voz? Son técnicas que ellos tienen que ver si hacen la cara más grande, más chiquita o qué sucede. Sí, nosotros tuvimos una experiencia, a nosotros nos pidieron unas películas de China. Desde China nos pidieron el doblaje. Entonces
Recuerdo yo que una de las chicas que estuvo audicionando, le costaba mucho, ella tenía el tono, pero le costaba mucho interpretarla, sacarle la actuación, ¿verdad? Y entonces mi esposo, que es el encargado de actuación, le dice a ella, mira, le dice, deberías de ocupar un abanico, le dice. Y vos sos la chinita que ocupa el abanico, le dice. Inmediatamente ella comenzó y se soltó. Santo remedio, ¿no? Ese fue. Entonces hay como tips también, ¿verdad? Para que la gente pueda irse soltando. A veces hay que hacer ciertos movimientos, ¿verdad? Pero sin descuidar el micrófono, porque eso sí, ya cuando se está en un trabajo, porque ya esa es otra historia, ¿verdad? Nosotros sí nos encargamos de formar a la gente, de informar también a la gente, porque no solamente es de formar, nosotros no solo educamos la voz, no solo les enseñamos a cómo actuar, no solamente les enseñamos los software que se utilizan a nivel profesional, para que ellos los aprendan a usar. Para que no se sientan tan ajenos cuando Claro. vienen a un lugar y les dicen hay que ocupar esto y esto. Exacto. Al menos algún tipo de Sí. relacionalidad. Y ya hacen tienen. prácticas con eso, hacen prácticas con eso. Y lo otro es que nosotros también les enseñamos a ellos a dónde están las oportunidades de la voz. Porque hay cantidad de plataformas en internet donde se solicitan servicios de audio. Que audios para comerciales, que para documentales, institucionales, que para cosas que, hasta para hacer esas, ¿cómo les llaman? Los e-learning, por ejemplo. O los podcasts, inclusive, que hoy están de moda, ¿verdad? Están de moda, ¿eh? El podcast. Por cierto, nosotros tenemos un curso, ese sí es completamente virtual porque no es vía Zoom, porque hay que diferenciar una cosa de la otra. Nosotros tenemos dos modalidades virtual. Una es cursos pregrabados y la otra es cursos vía Zoom. Ajá, entonces, que son en vivo, ¿verdad? Entonces, tenemos uno grabado que es cómo hacer tu propio podcast, donde también se dice cómo monetizar tu podcast. Está ese elemento que es bien bonito también. Se los recomiendo porque hoy el podcast es la nueva radio. Sí, claro. La radio pasó a ser el podcast. Sí, claro. Entonces, y hay más libertad. Imagínese usted, ahorita está haciendo su propio programa. Sí, cabal. ¿Cómo usted antes No. podía tenía que haber pagado a un medio, un un estudio? Imagínese, todas las oportunidades que hay para la voz, pero hay que tener esa visión, ¿verdad? Hay un montón de oportunidades de transmitir conocimiento, de aprendizaje y de conocer muchas cosas a raíz. Sara, no me queda nada más que agradecerte. Realmente, yo sé que hay muchísimo más. Siento que esto se ha quedado tan cortito. Hay un montón de condiciones. Estamos en conversaciones para ver si exploramos otras cosas en otro programa. Pero no me gustaría cerrar sin que tú te pudieras dirigir a la audiencia y pudieras, llamémosle así, como invitarla. Porque seguramente hay mucha gente que ni sabe que existen estas condiciones. Hay mucha gente que quisiera, a veces yo conozco gente que son empresarios de alto nivel y todo, que de repente tienen estos hobbies, ¿verdad? Porque nunca los desarrollaron, ¿verdad? Se metieron en todo lo que tiene que ver con trabajo y tienen algunos hobbies y es la oportunidad de educar la voz en algún momento. Esta es una. Y la dos, me interesa que es una empresa familiar. Me gustaría que en el momento que tú puedas también, o sea, aquí mismo, después de la otra, dar una pequeña sugerencia a las empresas familiares, ¿verdad? Porque en algunos momentos les cuesta a algunas desarrollarse un poco en algunas condiciones. Entonces, si tú tenés alguna cosa que pudieras recomendarle, pues realmente me gustaría mucho y le serviría mucho a la audiencia, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Pues decirle a la audiencia del programa que hay muchas oportunidades, que las oportunidades están ahí, están en el internet, que hoy es el nuevo mercado. Es ahí donde está la demanda de muchas voces, muchas voces. Nosotros en la academia formamos desde niños, jóvenes,
Y últimamente hemos abierto pues para personas más adultas de 45 a 65 años, también hemos abierto cursos especiales porque son voces que son demandadas en el doblaje y en la locución e interpretación. Entonces les invito a que den ese paso, ¿verdad? Si les gusta por hobby, qué bueno. Por trabajo, también qué bueno. Entonces tenemos ahí esas oportunidades para cada uno de la audiencia de tu programa. Perfecto. Y lo otro, a las empresas familiares, si les puedes dar desde tu experiencia, ¿qué cosas podrían, digamos, es importante hacer para que puedan mantener la empresa funcionando, verdad? Bueno, en primer lugar, para que las empresas familiares funcionen, en este caso, pues nosotros somos una sociedad, una sociedad, y somos dos familias, pero podríamos decir que una de las cosas más importantes es la lealtad, ¿verdad? Okay. Es la lealtad, comprometerse en lo que se está haciendo, en el proyecto, tener visión, eso es muy importante, ir más adelante de lo que va cualquier otro. Y también por lo que escuché que cada integrante de la familia se dedique a lo que sabe hacer también, ¿verdad? Exacto. O sea, que sea, digamos, en su expertise tome la batuta en esa parte. Así ¿sí? Es. Perfecto. Eso hacemos en la academia. Sara, muchísimas gracias, de verdad, un gran aprendizaje. Yo personalmente me quedo todavía picado para conocer más cosas, pero un gran aprendizaje. Jóvenes de Alter Ego, seguidores, ya vieron que les traemos a gente con mucha experiencia, con temas importantes, temas de moda, aquellos que quieran aprender a educar su voz. Este es el momento. Aquí Sara está ofreciendo esos servicios a través de una academia. Sara, muchísimas gracias. Jóvenes, nos vemos a la próxima y recuerden darle like, suscribirse por si no lo han hecho todavía, es el momento. Gracias y nos vemos. Muchas gracias, Sara.